Ya ustedes lo han revisado, los mecanismos de fracturas en general. Vamos a hacer solamente unos pequeños apuntes sobre eso, ¿no? Entonces, recordar de que existen vectores de fuerza que van a vencer las propiedades biomecánicas del hueso y que van a producir la fractura, ¿no? Estas fuerzas, estos vectores, que pueden ser de tensión, comprensión, cizallamiento, van a producir ya sea fracturas, luxaciones o también lesiones de partes blandas, como pueden ser lesiones vasculares o neurológicas, ¿no? Nerviosas. Recordarles también que las fracturas en los adultos, básicamente en los adultos mayores, el mecanismo de baja energía da las propiedades biomecánicas del hueso en esta etapa de la edad, ¿no? Y los mecanismos de alta energía son predominantes en pacientes jóvenes, ¿no? También esto hay que tomar en cuenta que los niños toleran un poco más las deformidades por las propiedades elásticas del hueso, ¿no? Esto hace de que veamos fracturas que no son completas o deformidades plásticas o también fracturas que solamente afectan una cortical, que es una fractura de tallo verde, ¿no? Entonces, recordar que las fuerzas de estrés, como la flexión, la torsión, el cizallamiento y su combinación, van a vencer las propiedades del hueso y van a producir la fractura. Aquí vemos cómo es el comportamiento mecánico del hueso, ¿no? Vemos que hay una fuerza elástica que va a deformar, que va a llevar a un punto crítico donde el hueso se deforma hasta llegar al punto donde ya no tolera la deformidad, ¿no? Al no tolerar esta deformidad, se van a producir las fracturas, ¿no? Entonces, es una combinación de todas las fuerzas mencionadas que van a vencer las propiedades tanto de durabilidad, de resistencia, ¿no? Del hueso para llegar a producir las fracturas, ¿no? Vemos también otra de las propiedades que hay que tomar en cuenta es la pérdida de la estructura geométrica del hueso, dado que se va produciendo conforme avanza la edad, ¿no? En los pacientes de adultos mayores vamos a ver que el hueso esponjoso va a sufrir un adelgazamiento, así como de las corticales. También vemos acá, este es un hueso en una persona joven y vemos cómo acá la microestructura geométrica del hueso se va perdiendo en los pacientes adultos mayores. Por eso que en estos pacientes, en los pacientes que tienen esta disminución no solo de la densidad, sino de la resistencia del hueso, van a producir fracturas con fuerzas de baja energía. Entonces, los dos temas que vamos a ver hoy día es el tema de fractura de clavículas, que va asociado siempre a luxaciones claviculares. He tratado de irlo agrupando para que más o menos no se haga tan tedioso esto, ¿no? Entonces vemos que para que se produzcan las fracturas de clavícula hay estructuras que intervienen, ¿no? Tenemos las articulaciones, sobre todo. La articulación externoclavicular, que es una articulación resistente, la articulación acromioclavicular y el peso del brazo, ¿no? Entonces vemos que la fuerte articulación externoclavicular va a permitir mantener a la clavícula en una posición adecuada, ¿no? Y esto va a contrarrestar la otra fuerza, que es la fuerza que produce el peso del brazo, ¿no? Entonces, al ver una modificación o una alteración en este equilibrio, se van a producir las fracturas. Otra de las funciones que tenemos ahí en la clavícula es que actúa como una fuerza de suspensión que va a actuar como un poste, un cartel colgante. Nosotros vemos carteles colgantes, ¿no? El marco superior, esa es la clavícula. Va a mantener también y soportar el peso que hay sobre el brazo. Otra de las funciones es una función de punta, que es similar al poste del soporte de un toldo, ¿no? Vemos acá, esta es la clavícula, está soportando tanto la parte de la fuerza de la escápula como la fuerza del brazo. Entonces,
cuando van a actuar biomecánicamente fuerzas que actúan aumentando o actuando sobre este equilibrio, van a producir la fractura. Vemos acá el peso del cuerpo. Vemos que cuando hay una fuerza desplazante, vemos que el fragmento distal por el trapecio se va a ir hacia atrás y arriba. Vemos el esternocleidomastoideo jala la parte proximal del fragmento medial de la fractura y lo lleva hacia arriba y posterior, ¿no? También intervienen los ligamentos esternoclaviculares, que eso evita que el fragmento se desplace hacia abajo, ¿no? Entonces, otro de los músculos que intervienen es el músculo pectoral y el dorsal ancho, ¿no? Que le dan también estabilidad. Y al haber una alteración de todas estas fuerzas, tanto óseas como musculares, va a producirse la fractura, ¿no? Entonces, así como hay estabilizadores biomecánicos en la clavícula, también hay estabilizadores en la articulación acromioclavicular, ¿no? Como vemos, esta es la parte de la articulación acromioclavicular, va a estar estabilizada tanto por músculos como ligamentos, que lo vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Y estos estabilizadores pueden ser estabilizadores estáticos como estabilizadores dinámicos. Los estabilizadores estáticos vamos a tener las estructuras ligamentarias, como los ligamentos conoide, trapezoide, la cápsula articular, los ligamentos acromioclaviculares, y los dinámicos básicamente están formados por los tendones, los músculos y los ligamentos capsulares, ¿no? Tenemos ligamentos capsulares y extracapsulares, los músculos que atraviesan la articulación, como el trapecio y el deltoides, que forman parte importante como estabilizadores de esta articulación. Y vamos a ver después en una diapositiva por qué son importantes estos músculos. Vamos a ver acá dentro de la epidemiología de la fractura de la clavícula, tenemos que lo podemos dividir a la clavícula en 3 tercios, tercio externo, tercio interno y tercio medio. Básicamente la gran mayoría de las fracturas se dan en el tercio medio y ir fijando que la mayoría de las fracturas del tercio medio no requieren tratamiento quirúrgico, mayormente son de tratamiento ortopédico, ¿no? Representa la fractura de la clavícula más o menos el 4% del total de la fractura del adulto y más o menos un 40 o un 35% de la lesión de la cintura escapular, ¿no? En cambio, la luxación acromioclavicular es la más frecuente en la segunda década de la vida, sobre todo en pacientes jóvenes que realizan actividades de alta demanda, ¿no? Y sobre todo los pacientes que son deportistas calificados, o también aquellos que realizan deporte de contacto como fútbol, rugby, ¿no? Es más frecuente sobre todo en varones que en mujeres, ¿no? Entonces, el mecanismo de lesión de la fractura de la clavícula es básicamente por caídas sobre el hombro, que van a provocar la mayoría de las fracturas, más o menos un 87%, y los impactos directos alrededor del 7%. En cambio, la caída sobre la mano extendida. Recuerden que al caer con la mano extendida va a haber una fuerza indirecta que va a ir sobre la articulación acromioclavicular y sobre las partes blandas que mantienen en su posición a la clavícula y van a producir la fractura, ¿no? En cambio, el mecanismo de lesión de la luxación acromioclavicular puede ser por una fuerza directa. Miren cómo la posición del paciente cae con el brazo aducido, ¿no? Y cae sobre el hombro, ¿no? Estas caídas con el brazo en aducción y van a producir un trauma directo en el hombro que van a hacer empujar la parte posterior del acromio hacia la parte medial e inferior, ¿no? Y eso hace que la clavícula se dirija hacia arriba o hacia anterior, dependiendo del grado de fuerza y dependiendo de la estructura que está lesionada. También puede deberse a una fuerza indirecta, ¿no? Ya que puede ser cuando uno cae con el brazo extendido. Esta caída con la mano extendida va a producir una transmisión de la fuerza a lo largo del brazo que va a incidir sobre la cabeza humeral y también hasta la articulación acromioclavicular, ¿no?
También puede haber una fuerza indirecta sobre el miembro superior que se va a aplicar sobre la articulación acromioclavicular mediante una tracción del miembro superior. O sea, a veces vemos pacientes, hay personas que jalan a los pacientes del brazo por un evento, entonces eso va también a producir una ruptura de los ligamentos acromioclaviculares y va a producir la luxación acromioclavicular. Entonces, el diagnóstico clínico de la fractura de la clavícula se basa básicamente en dolor, deformidad, va a haber aumento de volumen y limitación funcional, ¿no? Como vemos en la figura, va a haber una deformidad, va a haber limitación funcional, sobre todo para la elevación, ¿no? Dolor, también crépito a la palpación. Cuando yo palpo la zona prominente, voy a palpar una crepitación que se pueda escuchar también. Y en la luxación acromioclavicular, lo que vamos a ver es dolor en la zona de la articulación acromioclavicular, deformidad. Ven la forma característica de la clavícula que está hacia arriba. Al palparla, nosotros vamos a poder descender la clavícula sobre el acromio, y es lo característico que se conoce como signo de la tecla, ¿no? También va a haber limitación funcional, sobre todo en las luxaciones de grado 3 a 4, 5 y 6 que vamos a ver. Entonces, una vez que tengo un paciente que llega con un traumatismo, ya sea indirecto o directo en el hombro, puedo estar pensando en una fractura de clavícula o una luxación acromioclavicular. Entonces, tengo que hacer un estudio radiográfico, ¿no? Dentro de las incidencias que solicito es una radiografía de hombro comparativo. Siempre, sobre todo en niños, hay que hacer radiografías de hombro comparativos, o en luxaciones de grado 1 o 2. Luxaciones acromioclaviculares de grado 1 o 2, siempre hay que comparar para ver cuál es el grado de desplazamiento que hay de la clavícula, ¿no? También miren la incidencia, una radiografía de incidencia en zanca que me permite visualizar mejor la articulación acromioclavicular. Esto se toma con el rayo, con una incidencia más o menos de 20 a 15 grados de caudal acefálico, ¿no? Para observar adecuadamente la articulación acromioclavicular. Aquí observamos de la clavícula, ¿no? La parte distal de la clavícula y el acromio, ¿no? Vemos que ahí está la articulación acromioclavicular, que nos va a permitir observar si hay un desplazamiento, porque a veces los grados 1 o los grados 2 no se evidencian con una radiografía AP. Entonces, nos sirve la radiografía en coincidencia zanca. También recuerden que la clavícula siempre está asociado a lesiones de parte blanda, la fractura de clavícula. Y una de las lesiones más frecuentes y más peligrosas es la lesión del paquete vasculonervioso, ¿no? El subclavio. Entonces, es necesario ver una radiografía de tórax AP y de parrilla costal, porque siempre están asociados a eso. Aparte de que no solamente puede haber lesión del paquete vasculonervioso, sino también lesión del ápice del pulmón. Dentro del diagnóstico radiológico, como observamos ahí, hay una radiografía en AP nos muestra una radiografía con una fractura desplazada más o menos de 2 centímetros. Entonces, eso, para que vayan fijando, ¿por qué les pongo esa imagen ahí con un desplazamiento mayor de 2 centímetros? Es porque es una de las indicaciones del tratamiento quirúrgico que quiero que vayan fijando cuando dé las indicaciones. ¿Ya? Entonces, solicito mis radiografías, las radiografías que se les ha mencionado, y podemos hacer la clasificación de la lesión, ¿no? Entonces, si está en el tercio proximal, podemos usar ya sea la clasificación AO o la clasificación de Allman, ¿no? Entonces, la clasificación AO la clasifica las fracturas en tercios, interno, externo y medio, ¿no? El tercio medial, tenemos donde está la articulación externo-clavicular, lo vamos a clasificar como 15.1, el segmento diaficiario como 15.2, y la lateral o segmento lateral, vamos a verlo como 15.3. Entonces acá observamos también una imagen, ¿no? De la articulación acromioclavicular, miren, separada, está desplazada acá. Acá no se observa desplazamiento, ¿no? Entonces, les dije que se puede tomar una P del hombro, sino también se puede tomar una incidencia en zanca. Y observamos acá, en esta imagen, que la articulación acromioclavicular está intacta, no está desplazada, a comparación de la imagen que vemos acá, ¿no? Entonces es para comparar que acá sí hay una luxación acromioclavicular
que vamos a ver que es una grado 1 o grado 2. En esta serie radiográfica nos permite también ver la fractura de la clavícula. Acá vemos una fractura del tercio medio con tercer fragmento. Acá vemos una fractura transversa del tercio medio de la clavícula. Entonces, ¿qué clasificaciones tenemos para la fractura de clavícula? La clasificación de Allman y la clasificación de Nair. Y como todos conocemos, que les han explicado ya, la clasificación de AO. La clasificación de Allman es una de las más sencillas, que la divide en 3/3, ¿no? El tercio medio, que son las más frecuentes, representan del 80 al 82% de la fractura de clavícula. El grupo 2, el tercio lateral, que representa más o menos el 12 al 14%. Y el grupo 3, que son el tercio proximal, ¿ya? Que más o menos son el 6%. Son menos infrecuentes y son las que se desplazan con menos frecuencia. Por eso ustedes van a observar que casi esas fracturas no necesitan tratamiento o solamente tratamiento conservador. Y cuando hay desplazamiento, ahí sí hay que actuar, ¿no? Desplazamiento que puede ser desplazamiento anterior o desplazamiento posterior. Hay que recordar que estas fracturas están asociadas siempre o cerca a órganos vitales, que hay que tener mucho cuidado en su tratamiento, ¿no? Entonces, también el tercio proximal es la localización más frecuente de la fractura patológica sin clavícula. Y el tercio lateral, vamos a encontrar que tiene una clasificación, que es una clasificación especial porque nos permite hacer un diagnóstico, un tratamiento un poco más orientado en este tipo de fracturas. Entonces, NIR las clasifica también en 3 tipos. Las tipos 1 son fracturas no desplazadas, ¿no? Fracturas no desplazadas, no hay lesión de los ligamentos, por eso no vemos que hay luxación acromioclavicular. Y el tratamiento es básicamente conservador. Las tipo 2 son fracturas en las cuales se van a romper los ligamentos acromioclaviculares. Va a haber, acá vemos ligamentos, ruptura de ligamentos tanto conoide como trapezoide. También puede estar rotos los ligamentos acromioclaviculares y hay un desplazamiento, ¿no? Esa es la tipo 2. Y la tipo 3 son las fracturas articulares de la clavícula y que si está desplazada necesitan tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay que recordar que una de las complicaciones de estas fracturas del tercio lateral, la tipo 3, que son articulares, es que siempre llega a un grado de artrosis y terminamos a veces haciendo una resección de la parte distal de la clavícula, ¿no? Y se puede asociar asociar o confundirse con una luxación acromioclavicular. Siempre hay que hacer ese diagnóstico diferencial, como observamos ahí, ¿no? Entonces estamos en una fractura articular que puede estar desplazada o no puede estar desplazada. Cuando está desplazada es tratamiento quirúrgico. Y la otra clasificación es la clasificación AO, que ya les he mencionado. Si es el tercio proximal o medial, 15.1. Si es la diáfisis, 15.2. Y si es el segmento lateral, 15.3, ¿no? Ahora, en el tercio proximal o medial, la podemos clasificar en tipo A cuando es una fractura extraarticular simple, ¿no? Por ejemplo, en este caso es una fractura extraarticular simple que incluye al partido epifisiario a la placa epifisiaria. Y el tipo 15.1b es una fractura parcialmente articular y el 1C es cuando una articular completa. En el tercio medio sería una 15.2, recuerden, puede ser 15.2A cuando el trazo de fractura es un trazo de fractura simple, el 2B cuando es una cuña, ¿no? Y el 2C es cuando es multifragmentario. ¿Está? El tercio distal también sería 15.3, es A cuando es extraarticular, como vemos en la figura. El B es cuando es parcialmente articular y el C cuando es completamente articular. Quiero que diferencie bien cuando ustedes me digan por qué es una parcialmente articular. Quiero que comparen acá. Miren esta cortical, hay un trazo de fractura, una línea. En cambio, esta cortical de acá está íntegra. A comparación de acá, del articular, que ambas corticales se ven, ¿está bien? Ambas corticales se van afectadas.
Entonces, parcialmente articular, articular completa. La clasificación de la luxación acromioclavicular, la más tomada en cuenta para hacer el diagnóstico, el tratamiento de la clasificación de Rodwood, clasifica en 6 tipos, y esto va a tomar en cuenta las lesiones de las partes que integran esta articulación, tanto los ligamentos acromioclaviculares como coracoclaviculares, la fascia tóraco-trapecio-deltoidea, ¿no? La dirección de la luxación y el tratamiento que nos orienta sobre todo este tipo de clasificación. Recuerden clasificaciones para las fracturas o cualquier tipo de lesión en traumatología, la mejor clasificación es la que nos permite hacer un diagnóstico adecuado y orientarnos para tomar la decisión correcta o la más adecuada en el tratamiento. Entonces, la tipo 1, como vemos, hay el ligamento acromioclavicular, hay una lesión parcial, como un esguince, los ligamentos coracoviculares están íntegros, la fascia tóraco-trapecio-deltoidea está indemne, no hay una luxación radiológica que podamos observar y el tratamiento es conservador. Con un cabestrillo, el tipo 2, vemos que ya hay lesión de ligamentos acromioclaviculares, hay una lesión parcial de los ligamentos coracoclaviculares, la fascia trapecio-deltoidea está íntegra y la dirección de la luxación es 25% superior al coracoclavicular, ¿no? Esa es una medida que se toma radiológicamente, por eso que yo les nombraba que a veces hay que hacer radiografías comparativas para tomar en cuenta el lado sano con respecto al lado afectado, ¿no? Y el tratamiento es conservador. La tipo 3 es un caso especial. Tenemos lesión completa de los ligamentos acromioclaviculares, lesión completa de los coracoclaviculares, ya hay lesión de la fascia trapecio-deltoidea, la dirección de la obstrucción es 25 al 100% sobre comparando con el lado contralateral, y el tratamiento es controversial. ¿Por qué controversial? Acá vamos a ver que hay cirujanos que optan por tratamiento conservador y hay otros que optan por tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo se optaría por tratamiento quirúrgico? Cuando son deportistas de alta demanda, ¿no? Futbolistas, voleibolistas, que necesitan, o trabajadores que necesitan o tienen alta demanda de los miembros superiores, ¿no? La tipo 4, ya vemos que hay una lesión completa tanto de los acromioclaviculares como los coracoclaviculares, y hay una desinserción de la fascia trapecio-deltoidea, y vemos que la clavícula se va hacia posterior al trapecio, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico. El tipo 5, vemos que hay lesión completa de acromioclaviculares, coracoclaviculares, desinserción de la fascia trapecio-deltoidea, y la altura está al 300% superior, ¿no? El tratamiento es quirúrgico. Y la tipo 6, es la lesión completa, tanto de coracoclaviculares, acromioclaviculares, desinserción de la fascia trapecio-deltoidea, y aquí vamos a observar que la dirección es que la clavícula se va hacia la parte inferior, o sea, está inferior al acromio, inferior a la coracoides. El tratamiento es quirúrgico porque recuerden que en la parte inferior encontramos a partes grandes nobles como plexo braquial, ¿no? la arteria braquial. Entonces, esto necesita sí o sí tratamiento quirúrgico. Entonces, este es un resumen del tratamiento más que todo para que, en forma general, ¿ya? En niños, recuerden que las fracturas del tercio medio de la clavícula, básicamente la mayoría son tratamiento conservador con inmunizador por más o menos 6 semanas. La fractura del tercio lateral, que no están desplazadas, tratamiento conservador por 6 semanas. La del tercio medio, que con desplazamiento de acortamiento menor a 20 milímetros o 2 centímetros, aunque en la literatura actual refiere que es de 25 milímetros, 2.5 centímetros, ¿no? El tratamiento es quirúrgico y por 6 semanas. Perdón, ahí es tratamiento conservador, ¿no? Cuando son un desplazamiento mayor a 2 centímetros o 2.5 centímetros, el tratamiento es quirúrgico. O hay una gran conminución, o también cuando hay una exposición inminente, o sea, el fragmento fracturario está, ustedes palpan y están sintiendo cerca la piel. Entonces, esa es una exposición inminente, o también una fractura expuesta necesita tratamiento quirúrgico, ¿no? La fractura del tercio lateral, que son desplazadas
o que son articulares. Recuerden que toda fractura articular necesita ser restablecida la articulación, en su mayoría necesita de tratamiento quirúrgico, ¿no? Las luxaciones acromioclaviculares desplazadas, como las tipos 4, 5 y 6, básicamente son tratamiento quirúrgico, ¿no? Que depende de la habilidad del cirujano, porque puede ser con placa gancho, puede ser con material de suturas resistentes o también con tornillos, ¿no? Entonces, este es un cuadro que nos muestra las indicaciones tanto absolutas como relativas de las fracturas de diáfisis de clavícula, ¿no? De tercio medio, como ven, acortamiento mayor o igual a 2 centímetros, una fractura abierta, un desgarro cutáneo inminente y fractura irreductible. Cuando hay un deterioro vascular, cuando hay pérdida neurológica progresiva, cuando hay fracturas patológicas desplazadas o hay una disociación escapulotorácica, o sea que hay fracturas asociadas de la escápula y fracturas asociadas del rodete glenoideo o fracturas del glenoides, ¿eh? Y las indicaciones relativas son desplazamiento menor a 2 centímetros, problemas neurológicos, paciente con Parkinson, convulsiones, traumatismos craneales, un politraumatizado, cuando pacientes están con encamamiento prolongado, cuando hay un hombro flotante. ¿Qué es un hombro flotante? Cuando hay una fractura a nivel de clavícula y fractura a nivel del húmero, ¿ya? Intolerancia a la inmovilización, fracturas cuando son bilaterales, o hay una fractura ipsilateral de la extremidad superior, ya sea antebrazo, o un problema estético, sobre todo en pacientes que a veces lo deciden, ¿no? Porque, pero son relativas. Las absolutas son las indicadas anteriormente. Recordar que lo que se indica actualmente, cuando yo tengo una fractura en tercio medio de clavícula y que es para tratamiento quirúrgico, preferible no intentar reducirla, porque al intentar reducirla podemos desplazar los fragmentos hacia la parte inferior y podemos causar lesión del paquete vasculonervioso subclavio. Entonces, el tratamiento en cuento puede ser con inmovilizador, ya sea inmovilizador simple o con inmovilizador con un cabestrillo con inmovilizador de hombro, por más o menos 6 semanas, como se ha indicado. Se puede indicar también al paciente que vaya haciendo, que mueva la muñeca, que mueva el codo, ¿no? Recuerden que si yo lo mantengo mucho tiempo inmovilizado, tanto la muñeca como el codo, puede ser rigidez, que se me agregaría otro problema. Y también paulatinamente se le puede decir al paciente que vaya soltando el brazo y hacer movimientos pendulares, y lo que se evitaría es hacer la abducción o elevación, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento quirúrgico, como observamos en las fracturas de tercio medio, se puede hacer con clavos endomedulares o placas de comprensión, y en las fracturas o luxaciones acromioclaviculares se usan las placas GAS. Entonces, esta es una fractura, miren, de tercio medio de la clavícula, desplazada, ¿no? Mayor de 2.5 centímetros, y es lo más probable que haya una exposición inminente, ¿no? O una lesión de la piel ya prácticamente que se va a exponer la fractura, entonces es indicación de tratamiento quirúrgico. Entonces acá comparamos una radiografía comparativa, observen acá, en el lado izquierdo, miren la articulación acromioclavicular, está prácticamente íntegra, puedo pensar hasta que puede tener una luxación grado 1, ¿no? En cambio acá tenemos ya un desplazamiento y una separación tanto del acromio como de la clavícula, que puede ser una luxación grado 2, que recuerden que la altura es menos del 25%, por eso yo comparo esta altura, miren, este es la coracoides, comparo esta distancia con esta distancia, ¿está bien? Entonces, la distancia del coracoides a la clavícula, eso cuando tengo estas incertidumbres, si se trata de una 2 o una 3, me sirve esta radiografía, ¿no? También otra radiografía que se puede indicar es radiografía con peso, o sea, yo sostengo más o menos 2.5 kilogramos en cada miembro superior y tomo una radiografía de eso, ¿no? Para poder ver y comparar las separaciones que hay entre ambos y poder definir si se trata de una luxación grado 3 o grado 4, porque recuerden que la grado 4 es de 100 a 300% y es de tratamiento quirúrgico. En cambio, la de grado de 25 al 100%
¿Puedo optar yo por un tratamiento ortopédico? Claro, puedo optar por un tratamiento ortopédico. ¿Está bien? La grado 3. Es controversial. Acá ya vemos, miren, está más desplazado, esto es una grado 3, ¿no? Entonces, optaría, dependiendo también de la demanda del paciente, también podría optar por un tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre eso? Buenas. No, doctor. ¿Todo, ¿Todo entendible? ¿Pasamos a la siguiente clase? ¿No hay ninguna pregunta? No, doctor. Ok, paso a la siguiente clase. Bueno, vamos a tocar ahorita lo que es fractura de húmero y también el tema de luxación glenohumeral, ¿no? Luxación de hombro. Entonces, ya le hemos mencionado los mecanismos que actúan en las fracturas, las propiedades biomecánicas del hueso, ¿no? También ya hemos visto esta imagen. Entonces, dentro de la fractura de húmero, tenemos que las fracturas de húmero proximal se van a localizar por encima de la inserción del borde superior del pectoral mayor. Entonces, el pectoral mayor es el músculo de referencia para decir si se trata de una fractura proximal o diaficiaria de húmero, o también tomando en cuenta el cuadrado de Müller, ¿no? Recuerda que estas fracturas representan el 5% de todas las fracturas. Las fracturas de diáfisis representan más o menos el 1 al 3% de todas las fracturas. En cuanto a las fracturas de húmero distal, la vamos a dividir en extraarticulares y articulares completas. Representan el 7% del total de las fracturas que van a involucrar al codo. Tiene una distribución bimodal. Recuerden que en la etapa de 12 a 19 años, el mecanismo de alta energía, pacientes jóvenes, sobre todo en varones, debido a que como son un traumatismo de alta energía, son pacientes que sufren caídas o accidentes de tránsito o a veces traumatismos laborales. Y los pacientes de 80 años a más, como por las características óseas mencionadas, van a tener fracturas de baja energía y son más frecuentes en las mujeres, ¿no? Que se relaciona no solamente por la microestructura del hueso, sino por la deficiencia de estrógeno, ¿no? Y la presencia más frecuente de osteoporosis en las pacientes adultas mayores de sexo femenino, ¿no? También podemos ver fracturas articulares parciales y representan más o menos el 1.5 por 100.000 al año. La luxación glenohumeral es la articulación más susceptible de sufrir traumatismos, sobre todo en el miembro superior, y representa un 45% de las luxaciones traumáticas. Recordar que no solamente son traumáticas, también pueden ser lesiones atraumáticas, como hay pacientes que son hiperlaxos o por cuando pacientes sufren una descarga eléctrica o pacientes que convulsionan también presentan luxaciones. Entonces, recordar la anatomía, que la articulación glenohumeral tiene tanto estabilizadores estáticos como dinámicos. Dentro de los estabilizadores estáticos tenemos a la glenoides, que observamos acá. La glenoides es el reborde o la parte, es un tejido especial que vemos ahí formado, que es el labrum. El labrum me va a permitir aumentar o ampliar la superficie articular de la glenoides, que no tan mucho como el acetábulo en la cadera. Recuerden, el labrum del acetábulo le permite una mayor profundidad, a diferencia de la glenoides, que es un poco menos de profundidad. ¿Por qué les nombro esto? Porque me va a permitir, al ver más profundidad en la glenoides o en la articulación, va a permitir que haya más estabilidad. Si
Si el labrum es muy delgado, va a haber instabilidades repetitivas que van a producir luxaciones de repetición, ¿no? Otros estabilizadores estáticos son la cápsula articular, que observamos acá, la cápsula articular, con sus ligamentos glenumerales, ¿no? Ligamentos glenumerales superior, medio e inferior. ¿Ah? Acá vemos la parte posterior de la cápsula, el tendón del bíceps, el ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medio, el ligamento glenohumeral inferior, que es el más resistente. Recuerden esto, el ligamento glenohumeral es el que mayor resistencia le da y le da más estabilidad a la articulación glenohumeral. También tenemos acá la banda posterior de la cápsula articular. ¿Sí? Entonces acá observamos los tiroizadores dinámicos, básicamente son los músculos, los tendones, como el manguito rotador, que ustedes ya saben que está formado por 4 tendones, ¿no? Que son que 3 insertan en el troquíter, que son el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, y en el troquín, que se inserta en su escapular, ¿no? Entonces también tenemos la cabeza larga del bíceps, ¿no? Que va por el espacio bicipital, los estabilizadores escapulares, también los músculos escapulares, que están tanto los infraespinosos como supraespinosos, le van a dar una estabilidad a esta articulación. Entonces, aquí este es un resumen de los estabilizadores tanto estáticos como dinámicos y las funciones que cumplen, ¿no? Tenemos la articulación, el arco acrocomial, que le da una estabilidad anterior-superior, la fosa glenoidea, que le da estabilidad posterior-inferior, el labrum, como le he dicho, aumenta la superficie articular, ¿no? Los ligamentos capsulares, glenohumeral superior, medio e inferior, ¿no? Que tanto le dan el superior le da estabilidad en la abducción, el medio le da estabilidad anterior y estabilidad rotacional en la abducción de 45 grados, y el inferior, tanto anterior como en rotación interna, y rotación interna, le dan estabilidad en una abducción de 90 grados, ¿no? Los estabilizadores dinámicos tenemos el deltoides, el manguito rotador, la porción larga del bíceps, ¿no? Y la musculatura pericapsular. Entonces acá, para recordar, ¿no? Las estructuras anatómicas que le dan estabilidad al hombro, tenemos los ligamentos capsulares, el acromion, ¿no? Los ligamentos coracocomiales. Acá vemos la bolsa deltoidea. Tenemos acá el tendón supraespinoso, el tendón del infraespinoso, el tendón también del redondo menor. Tenemos acá el tendón del subescapular, el ligamento glenohumeral medio, el ligamento glenohumeral superior. Tenemos el ligamento glenohumeral inferior, ¿no? Esto es lo mismo, también aquí tenemos el músculo deltoides, que es un estabilizador dinámico, ¿no? Tenemos acá el tendón supraespinoso, el ligamento capsular, el acromio, la articulación acromioclavicular, el rodete glenoideo, la cavidad glenoidea, ¿no? Y acá tenemos la cavidad glenoidea que vemos que con el labrum, ¿no? Aquí está el labrum. Entonces, lo que he marcado allá, recuerden que son tanto estabilizadores estáticos como dinámicos, ¿no? Entonces acá también, para ver una vista superior de la articulación tanto acromioclavicular como glenohumeral, tenemos acá la articulación acromioclavicular, el tendón del supraespinoso, el tendón del infraespinoso, el tendón del redondo menor. Miren cómo es inserción, ¿no? De adelante y superior hacia posterior e inferior. El más superior es el tendón del supraespinoso. En la parte media tenemos al infraespinoso, en la parte posterior e inferior al redondo menor, ¿no? Acá tenemos el acromio, acá tenemos en el troquín tenemos al tendón del subescapular. Ya observamos la pusis coracoides, ¿no? Ya observamos la espina de la escápula, el músculo infraespinoso, músculo supraespinoso,
el borde superior de la escápula, tenemos al músculo subescapular, ¿no? Y acá observamos la clavícula. Entonces, recordemos que la parte que intervienen como estabilizadores dinámicos de la articulación escapulohumeral, tenemos a los tendones del manguito rotador, ¿no? Tendón del subescapular, tendón del supraespinoso, tendón del infraespinoso, tendón del redondo menor. Entonces, ¿cómo se producen estas lesiones? En los pacientes mayores, casi siempre se produce por una caída y son de baja energía. En las personas jóvenes es por un mecanismo de alta energía. En los niños, las fracturas extraarticulares supracondilias mayormente son por un mecanismo indirecto, ¿no? Niños que caen con el brazo en extensión o con la mano en extensión y van a producir por una fuerza que se dirige hacia la articulación del codo, va a producir una fractura a nivel del húmero distal, ¿no? Entonces, la luxación glenohumeral se puede producir por traumatismos directos o indirectos. Las fracturas a nivel del canal de torsión del húmero, recuerden, ¿por qué les digo esto? Porque a nivel de torsión del húmero va a pasar el nervio radial con la arteria braquial, y cuando está en el tercio medio las fracturas del húmero, siempre hay que descartar que no haya una lesión del nervio radial, ¿ya? En este tipo de fracturas, sobre todo en las de alta energía, hay que descartar que no haya compromiso vascular o nervioso. Entonces, ¿cómo diagnostico yo o clínicamente una fractura de húmero, sobre todo la fractura de húmero proximal? Básicamente por dolor, deformidad, limitación funcional. Y recuerden que en la fractura de húmero proximal se produce una equimosis característica en la parte medial o interna del brazo, como en la parte lateral y anterior del tórax, ¿no? Y esa equimosis tiene un nombre que se conoce como equimosis de Henneken, ¿saben? Característico de la fractura de húmero proximal, ¿saben? Y cuando tengo una fractura a nivel del tercio medio, siempre pensar que puede haber una lesión del nervio radial. Entonces, cuando yo veo un paciente que tiene una fractura de húmero y tengo los siguientes signos característicos, como una mano caída, deformidad de mano que puede ir de leve a severa, cuando hay pérdida parcial o total de sensibilidad en la mano, sobre todo en la parte extensora, en la parte dorsal, o hay pérdida parcial de los movimientos de extensión de la muñeca en la mano, y tengo asociado una fractura de húmero, siempre tengo que pensar que estoy ante una lesión del nervio radial, ¿no? Entonces recordemos que la clasificación, que la luxación prenumeral es la lesión, una de las luxaciones más frecuentes, ¿no? Entonces puede ser de causa traumática o traumática, ¿no? La traumática, como les dije, cuando hay inestabilidad multidireccional, cuando está relacionada a la laxitud ligamentaria, cuando está asociada a hipoplasia glenoidea. Por eso yo le decía, si la glenoides no tiene una buena cobertura, estamos predispuestos a tener luxaciones numerales, ¿no? Cuando hay una excesiva retroversión, recuerden que la cabeza del húmero siempre hay una retroversión de 20 grados, a diferencia de la cadera, que la cadera, la cabeza del fémur está en anteversión, ¿no? Cuando es una luxación bilateral, siempre hay que pensar que se vea traumática. Hay pacientes que se sale y entra la cabeza del húmero, o hay pacientes que responden bien al manejo no quirúrgico, ¿no? Perdón, estos pacientes, los pacientes con lesiones atraumáticas no necesitan manejo quirúrgico. Básicamente, ¿por qué? Porque a veces, así como sale, vuelve a entrar. Hay pacientes que se luxan llevando el brazo o sufren una tracción del miembro superior, entonces se luxan y ellos mismos hacen comprensión y regresa a su lugar. En cambio, la luxación traumática representa el 96%. Hay un impacto posterior en la parte posterior del hombro, hay una abducción, más rotación externa del miembro superior, que va a producir que el húmero se luxe y se dirija hacia adelante, ¿no? Mayormente son anteriores, ¿ya? La recurrencia de las luxaciones va a causar una inestabilidad que a la larga va a necesitar tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, de acuerdo a su dirección, básicamente hay
podemos considerar tres tipos: la anterior, la posterior y la inferior, ¿ya? La más frecuente de las luxaciones glomerales es la de tipo anterior. Entonces, clínicamente se va a manifestar con dolor, deformidad, el signo del hombro en charretera. Vemos la prominencia de la glenoides, ¿no? Y hay una limitación funcional. Si ustedes observan, el hombro nosotros normalmente tiene como un puño, ¿no? Entonces se pierde la estructura y que el hombro se produce un aplanamiento del escudo, como se dice, del hombro. Entonces, en cambio, la luxación posterior, miren cómo se produce mayormente es un mecanismo indirecto, por caídas, sobre todo en pacientes que convulsionan. Al caer con el miembro en extensión, van a producir una fuerza que va a llevar al húmero o a la cabeza humeral hacia atrás, y característicamente vamos a ver una prominencia, una parte posterior del escápula o en la región posterior del hombro, ¿no? No hay una deformidad evidente muchas veces, por eso que a veces estas luxaciones pasan inadvertidas. Llega un paciente con una luxación posterior y a veces vemos en la radiografía y no las evidenciamos y lo mandamos a su casa, y el paciente sigue con el dolor, con la limitación funcional para la rotación externa. Entonces hay que hacer un examen más concienzudo de estos pacientes. A veces, cuando hay dudas, incluso podemos pedir una tomografía, ¿no? Hay menor limitación funcional y 6 de los 10 casos no son diagnosticados. O sea, mayormente pasan inadvertidos. Entonces, miren, la rotación externa está limitada, hay una elevación restringida, llega apenas menos de 90 grados, hay una prominencia posterior, como les dije, aplanamiento de la cara anterior del hombro, hay un relieve de la apófisis coracoides. ¿Qué estudios? Entonces, una vez que llega un paciente con un traumatismo, ya sea directo o indirecto en el hombro, que clínicamente estoy pensando en una luxación, hay que ver qué tipo de luxación es, entonces tengo que tomar unas incidencias. Normalmente se toma una serie traumática, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a pedir? Una radiografía de hombro en posición AP verdadera. Cuando no podemos tomar una proyección verdadera, tomamos una AP, una radiografía lateral de escápula o radiografía en Y, una radiografía de hombro en proyección axilar. Cuando es necesario o tengo una fractura asociada, puedo solicitar una tomografía. Recuerden que hay que tomar, las radiografías tienen que ser antes y post a la reducción, ¿eh? Sí, hay que tomar una radiografía post, porque existen también los eventos adversos. Cuando hacemos la reducción podemos nosotros iatrogénicamente producir una fractura. Entonces hay que tomar una radiografía antes y post de la reducción. Entonces, estas son las incidencias radiográficas que les he mencionado. Tenemos la P verdadera. Miren acá, si yo tengo acá el chasis, incido el rayo en forma oblicua sobre el hombro, miren, yo voy a poder lograr visualizar el adenoides como una sola línea. En cambio, si yo tomo una AP, voy a visualizarla como si tengo una parte anterior y una parte posterior, o sea, como un oval. Y voy a pensar que la cabeza humeral está en su lugar. Entonces, por eso la P verdadera me ayuda a poder hacer un diagnóstico más efectivo de una luxación posterior, sobre todo. La lateral escapular, miren cómo es la escápula, se forma una Y. La incidencia es que incida por detrás el rayo y el hombro, la parte anterior va sobre el chasis. Incide el rayo, ¿no? Y voy a tomar la imagen en una Y para ver que en esa Y, acá debe estar la cabeza humeral, ¿ves? En el centro debe estar la cabeza del húmero. Otra de las incidencias que puedo tomar y que me permiten ver la congruencia articular entre la glenoides y la cabeza humeral es la axilar, ¿no? Con el brazo de abducción, el rayo incide sobre la axila y voy a poder visualizar la congruencia tanto de la glenoides como de la cabeza humeral. Y aparte me permite visualizar complicaciones que hay en las luxaciones, como ya sea lesión de Bankart o lesión, ya sea de parte blandas o lesiones de Hill Size.
El diagnóstico radiológico, como ya les he mencionado, son radiografías que se solicitan y eso me permite hacer también la clasificación. Hay que recordar que básicamente en la fractura de húmero hay que tener en cuenta cuatro fragmentos. Básicamente tenemos el troquíter, la diáfisis, ¿no? Y la cabeza humeral y el troquín. ¿Está bien? Esto me va a permitir, ¿por qué? Porque yo cuando haga la clasificación, tanto AO como la clasificación de NIR, voy a hacerlo en base a los fragmentos fracturarios. ¿Está bien? Entonces, cuando es húmero, es 1. Si es la parte proximal, es 1, 1. Entonces sería, si yo estoy en una fractura de húmero proximal, sería 1, 1. ¿Está bien? Cuando es una fractura extraarticular y es en 2 partes. ¿Está bien? 1, 1A. ¿Está bien? Cuando es en dos partes, perdón, en 3 partes, tengo acá un trazo a nivel de la tuberosidad mayor y a nivel de diáfisis, ¿ya? Y es extraarticular, recuerden, extraarticular, ¿ya? 1, 1B. Y cuando es articular, o sea, hay un trazo a nivel de la cabeza humeral y tengo 4 fragmentos, 1, 2, 3 y 4, ¿está bien? Tengo 4 fragmentos, es 1, 1C. Vamos a ampliar un poco más acá. Este es cuando estoy en una fractura diaficiaria. Miren acá. Entonces la diáfisis es 1, 2. Y esto también lo voy a clasificar si el tercio medio, tercio superior, medio, inferior. Cuando estoy en las fracturas de húmero distal, miren, ¿ya? Tenemos acá, esta es la articulación del codo, tenemos acá el radio, este es el radio, acá, la imagen está mal ahí, este es el radio, este es el cóndilo humeral, y acá tenemos el olecranon del cúbito, ¿está bien? Entonces acá tenemos una imagen AP, tenemos acá la cabeza del radio, la cúpula radial, que se articula con el cóndilo humeral, tenemos acá la porción del cúbito, ¿no? El epicóndilo, la epitróclea, el cóndilo y la tróclea. Entonces, cuando se trata de una fractura de húmero distal, sería 1, 3. Miren acá, esa figurita es importante tomar en cuenta. ¿Para qué? Para poder diferenciar si yo estoy en el fragmento distal o estoy en la diáfisis. Trazo una línea que abarca toda la parte distal del húmero y lo traslado hacia la parte superior, ¿no? Entonces, si la fractura está dentro de ese cuadrado, se trata de una fractura de húmero distal. Si está el foco fracturario por fuera, se trata de una fractura diaficiaria. ¿Está bien? Igual. 13A cuando es extraarticular, el B cuando es parcialmente articular y el C cuando es completa articular. Igual como le dije en la fractura de clavícula, vemos acá que es parcialmente articular porque solamente está afectada una cortical y acá en cambio están afectadas las 2 corticales, por eso es completa, ¿no? Entonces, acá vemos una imagen, ¿no? Vemos acá una estructura normal de la articulación glenohumeral y acá observamos una luxación anterior, ¿no? Vemos cómo está por delante el húmero con respecto a la glenoides. Entonces, cuando yo tengo fracturas o luxaciones que no puedo definirlas o necesito planificar mi cirugía, puedo solicitar una tomografía, ¿no? Entonces, la radiografía me permite ver una forma general, tener un panorama general de la fractura o de la luxación. Y la tomografía nos permite conocer los fractos fracturarios, en cuántos fragmentos está, hacia dónde están los fragmentos, y me permite hacer una planificación prequirúrgica. Entonces, recordar que sobre todo en fracturas articulares, como ya sea en la NIR 4 o en las fracturas completamente articulares o parcialmente articulares del codo, yo puedo solicitar una tomografía que me permite planificar mi fractura. Acá vamos a ver una imagen, miren, esa es una tomografía con reconstrucción.
Y lo que me permite hacer la tomografía, visualizar los fragmentos fracturarios, ¿no? Miren acá los fragmentos que tengo acá y la complejidad de la fractura, ¿no? Entonces, muchas veces yo, por ejemplo, no tuviera fractura en el cúbito ni en el radio, lo que podría solicitar es una reconstrucción, pero que me sustraigan al cúbito del radio para ver solamente el húmero, ¿no? Que también puedo solicitar eso. O sea, pueden ustedes solicitar una tomografía con reconstrucción 3D y con sustracción de cúbito radio para ver solamente la parte del húmero distal. Estas son las vistas, ¿no? Recuerden, y hay que siempre ver vista longitudinal, vista coronal y vista axial. Esta es una vista longitudinal. Vemos acá los fragmentos, miren cómo están los fragmentos, miren cómo está la parte distal del cóndilo, también fracturado, ¿no? Entonces ahí solamente he visto la vista longitudinal. Siempre, pero siempre pidan ustedes esa parte, vista axial y vista coronal. Esta es a nivel de diáfisis, también pueden solicitar las tomografías. Esta es una fractura a nivel de la diáfisis, ¿no? Más que todo metafisiaria, más que diafisiaria. Como observamos acá hay una fractura, miren, la parte distal del húmero, ¿no? Observamos acá que hay un tercer fragmento. Pero la tomografía básicamente, recuerden, para trazo de fracturas articulares. ¿Y qué me va a permitir? Estudiar la fractura y poderla planificar. La clasificación de la fractura de húmero proximal, tenemos la clasificación de NIR, la clasificación AO. La clasificación de NIR, tanto la O como la NIR, lo hacen en base al número de fragmentos, ¿no? Ya les dice los elementos que tenemos que tomar en cuenta, tanto el troquíter, la parte de la cabeza como la diáfisis, ¿no? Que nos van a permitir separar los fragmentos. Acá tenemos una fractura a nivel del cuello anatómico, dos fragmentos, del cuello quirúrgico o de la tuberosidad mayor o de la tuberosidad menor, que es el troquíter. Acá tenemos tres fragmentos, ¿no? Tenemos un trazo a nivel de la metáfisis, de la tuberosidad mayor, tenemos los fragmentos, la tuberosidad mayor, la diáfisis y la cabeza, ¿no? Y eso es a nivel de la tuberosidad menor, ¿no? Otros cuatro fragmentos tenemos acá tanto de tuberosidad mayor, tuberosidad menor, la cabeza y la diáfisis. Entonces acá tenemos también que aparte, así como estas fracturas, porque son de alta energía, básicamente en los jóvenes o en los pacientes mayores de baja energía, también pueden asociarse a luxación. Entonces, cuando tengamos una fractura asociada a luxación, no intentemos reducirla. Esos pacientes deben ser de manejo quirúrgico, ¿ya? Cuando yo tengo un paciente que tiene una luxación asociada a fractura, por eso es necesario tomar la pre y la post-reducción. Tenemos acá cuando hay una fractura de luxación hacia anterior, miren hacia esta posterior, vemos cómo está hacia adelante de la glenoide y acá tenemos hacia atrás, ¿no? Cuando están ya sea en una, dos o tres, cuatro partes también, ¿no? Y cuando hay un trazo secundario o cefálico, cuando hay un trazo a nivel de la cabeza, ¿no? Que ya son a veces fracturas inoperables, muchas veces, a veces y tocarlas. Entonces, la clasificación AO, como le mencioné, para las fracturas de húmero proximal, la vamos a clasificar en A cuando es extraarticular o que son dos partes, ¿no? Tenemos que es A1 cuando es la tuberosidad mayor, A2 cuando es a nivel del cuello quirúrgico y A3 cuando es un trazo vertical, ¿no? El B es cuando es extraarticular bifocal, miren, extraarticular bifocal, y mayormente está el trazo a nivel de la tuberosidad o del cuello, ¿eh? Y el otro es la articular o en cuatro partes, que tenemos a nivel de la tuberosidad, el trazo a nivel del cuello anatómico, ¿sí? Cuando es E1, o también cuando tenemos en cuatro partes, ¿ya?
está asociado a una fractura a nivel de acá, tenemos acá de la tuberosidad mayor, de la cabeza a nivel del cuello quirúrgico y a través de la metafisiaria. C3. ¿Está bien? Esta es la nueva clasificación. Yo he visto que les han dado otra, pero esta es la clasificación del 2018. ¿Está bien? Miren, solamente tenemos A1, A2, A3, B1, C1 y C3. ¿Está bien? Esta es la clasificación de las fracturas diaficiarias para húmero. Como hemos dicho, si es el hueso 1, hueso húmero es 1, la diáfisis es 2. Y vemos acá que es 12A, es A cuando es trazo simple, ¿cierto? El B cuando es un trazo en cuña y el C cuando tenemos una fractura multifragmentaria. El 12A1 cuando es un trazo en espiral, el A2 cuando es oblicuo, menor de la angulación de mayor de 30 grados, o contraverso, o oblicuo a cuarta cuando es menor de 30 grados, ¿no? A3. Y la cuña, que puede ser B2 cuando tengo una cuña intacta, y cuando tengo una cuña fragmentada, el B3. El C2 es cuando tengo un trazo, una fractura segmentaria y el segmento intermedio está intacto, y cuando es multifragmentaria es una C3. El número distal, recordar lo que les mencioné, el cuadrado de Müller, que es aquel cuyo lado es la distancia entre los cóndilos, ¿no? Entre los cóndilos, miren acá, tanto el cóndilo medial como el lateral, y esa distancia la extrapolo, y si el trazo de fractura principal está en este cuadrado, se trata de una fractura de húmero distal. Si está en la parte diaficiaria, ponemos como diáfisis. Entonces, esta es la clasificación AO. Como hemos dicho, tenemos hueso 1 porque es húmero, 3 porque es el fragmento distal, la A cuando es articular, B cuando es parcialmente articular, C cuando es completamente articular. ¿Sí? Ya les dije por qué, cuando es parcialmente articular y cuando es articular completo. El A1 cuando es un trazo simple o una abulsión, debido a una abulsión ya sea de los cóndilos, cóndilo lateral o cóndilo medial. Cuando es un trazo simple, A2, y cuando es una cuña o multifragmentario, es A3. ¿Está bien? Extraarticular. Parcialmente articular, cuando tenemos, es un trazo, es el cóndilo lateral, la parte del cóndilo lateral, o a través de la parte medial, el B2, y B3 es cuando es una fractura coronal, ¿no? Vemos acá un trazo como si sacara una parte anterior acá, ¿no? Miren acá, esto se ve mejor en la vista lateral, ¿está bien? Para diagnosticar una B3, mejor tomar una vista lateral, siempre tomando en cuenta, miren el trazo, es un trazo coronal, ¿sí? La C son las articulares, ya sea C1 cuando es, miren acá, articular simple, metafisiaria simple. C2 es cuando articular simple, metafisiaria compleja o un tercer fragmento. ¿Sí? Y la C3 es cuando es articular multifragmentaria. Cuando tengo más de 2 trazos, articular multifragmentaria. El tratamiento. En los niños casi siempre la fractura de húmero, el tratamiento es conservador, excepto las fracturas supracondilias. Ya más o menos le menciono que las fracturas en húmero distal en los niños, existe una clasificación que se llama clasificación de Garland, clasifica en 4 tipos. La 1 cuando es un trazo incompleto, la 2 cuando trazos completos no desplazados, la 1 y 2 pueden ir con tratamiento conservador, la 3 es cuando está completamente desplazado, la 4 cuando hay rotación. ¿Está bien? Entonces, esas son fracturas más frecuentes en los niños que hay que tomarlas en cuenta, que la mayoría, como les he dicho, son por caídas y mecanismo indirecto con el brazo en extensión. La fractura del tercio proximal no desplazadas en los adultos, mayormente es con tratamiento conservador por 6 semanas, con cabestrillo. En el tercio medio, según el trazo de fractura, ya les he dicho, vemos si es simple, si es un trazo multifragmentario. Eso tomamos la conducta, ya sea quirúrgico o ortopédico. La fractura del tercio distal, la mayoría son quirúrgicos porque si son articulares, recuerden, y siempre creo que tengan esto en cuenta, las fracturas articulares, la mayoría son tratamientos quirúrgicos, ¿sabes? Salvo que un paciente tenga problemas de salud que impidan la cirugía. Pero en la articulación hay que restaurar la articulación. Y la luxación hay que realizar la maniobra de luxación. La mayoría de las luxaciones, sobre todo las anteriores, se trata con manejo ortopédico, salvo cuando sea muy
una, una estabilidad recidivante, una luxación recidivante, cuando sea una luxación inveterada o cuando se haya intentado la maniobra de reducción y no se haya logrado la reducción, se somete a cirugía, ¿ya? Entonces, este es un esquema de tratamiento para fractura de húmero proximal. Entonces, yo tengo primero una fractura del extremo superior del húmero, pido una radiografía, y si tengo un trazo articular, pido tomografía, ¿sabes? Observo si hay desplazamiento. Si hay desplazamiento, tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, recuerden que hay un riesgo de necrosis de la cabeza por al ver fracturas a nivel de la metáfisis, es por donde llegan las arterias, tanto circunflejas anteriores como posteriores, ¿no? Entonces, al verse lesionadas estas arterias, van a limitar la irrigación a la cabeza humeral y se va a necrosar, ¿sí? Entonces, si yo veo un paciente con mayores de 60 años, puedo pensar en una artroplastía, ¿no? Siempre también evaluar el magnito rotador, la tuberosidad, la cavidad glenoidea, para determinar el tipo de prótesis que voy a colocar, ¿no? Ahora, si no hay riesgo de necrosis o es un paciente joven, pensar en osteosíntesis. ¿Qué poner? Placas, tornillos, lo que uno considere necesario, ¿no? Y también tomar en cuenta acá la calidad del hueso, ¿no? Y la conminución medial, ¿ya? Porque recuerden que la parte medial del hueso es la parte resistente, la que nos da la estabilidad, ¿no? Entonces, depende de eso también escojo el tipo de osteosíntesis, ¿no? Y cuando no hay desplazamiento, tratamiento ortopédico. Entonces, el tratamiento para la fractura de beneficiarios, hay indicaciones ortopédicas y quirúrgicas. ¿Cuándo son indicaciones quirúrgicas? Cuando son fracturas expuestas, cuando veo asociación de lesión del nervio radial tras la reducción cerrada, cuando tengo un codo flotante es cuando tengo una fractura a nivel del húmero deficiario o proximal y una asociada a una fractura tanto del radio como el cúbito, ¿ya? Cuando hay un fracaso del tratamiento ortopédico, cuando yo he hecho una reducción cerrada, le he puesto un cabestrillo o un yeso y al tomar el control radiográfico la fractura se ha desplazado, entonces hay un fracaso del tratamiento ortopédico, considero también que puedo asumir un tratamiento quirúrgico con este paciente. Las fracturas patológicas, las fracturas humerales bilaterales, la celulartrosis, las lesiones vasculares. Otra de las indicaciones también es pacientes obesos. ¿Recuerdan? La obesidad, entonces, eso también es indicación quirúrgica. ¿Eh? Fracturas aisladas, las ortopédicas, fracturas aisladas cerradas, no desplazadas. Cuando están mínimamente desplazadas, con una angulación menor de 30 grados, cuando hay fractura sin luxación de alguna de las articulaciones, ¿no? Siempre recuerden, cuando tengo una fractura de húmero deficiario, ¿sí? Puede ir asociado a luxación tanto de glenohumeral como la luxación del codo. ¿Eh? Entonces, el tratamiento incruento consiste en, ya sea con inmovilización con cabestrillo o con una férula de yeso. Siempre hay que hacer una reducción previo a la colocación de estos aparatos. Tratamiento quirúrgico, hay muchas alternativas: clavo bloqueado, placa de húmero proximal, prótesis de húmero, también placas de CP. Entonces, la maniobra de reducción del humeral, dentro de estas maniobras, tenemos la maniobra de Hipócrates, ¿no? Hacemos una tracción con el paciente en decúbito dorsal, ¿no? Con una tracción continua y movimientos pequeños, rotación interna y externa. No hay que presionar mucho con el pie. El pie solamente se pone para sostener, no para empujar. Porque si empujamos podemos causar lesión del plexo braquial. ¿Sabe? Otras formas que utilizan y sin poner el pie, miren, es una tracción contra tracción, que colocan al paciente una sábana alrededor de la axila y hacen una maniobra de tracción, ¿no? Que es un poco, es menos cruenta que la maniobra de Hipócrates. Otra de las maniobras es la maniobra de Stinson, que pongo al paciente en decúbito prono, ¿no? Y coloco sobre su muñeca un peso más o menos de 2,5 kilos y lo mantengo por unos 15 a 20 minutos y siempre alternadamente se le pide al paciente que flexione el codo, ¿no? Para relajar el bíceps. Entonces, muchas veces se logra la reducción con estas maniobras. Entonces, otra de las maniobras es la maniobra de
de coches, como vemos en este que consiste, mire, cojo la mano derecha el codo, lo fijo, y con la mano izquierda la muñeca, hago una rotación, una abducción, ¿cierto? No, una abducción, luego hago una rotación externa, y posteriormente hago una rotación interna, ¿no? Entonces, cojo al codo, tracciono, el codo de inflexión de 90 grados, roto externamente, a sentir el chasquido, ¿no? Luego llevo la mano hacia el hombro contralateral. ¿Está bien? Otra de las maniobras es la maniobra de Milch. ¿En qué consiste? Yo tengo al paciente sentado o acostado de cúbito dorsal. Con una mano presiono sobre la cabeza del húmero, con la otra cojo el brazo o la mano, y lo que hago es elevar hacia arriba de la cabeza. Cuando estoy arriba de la cabeza hago rotación externa. ¿Ya? Cuando ya estoy sobre la cabeza la mano, hago rotación externa. Otra de las maniobras es el método de la silla, que consiste en una tracción con maniobra de rotación interna y externa, ¿no? Pongo la axila con un cojín sobre una silla y hago maniobra de tracción y rotación y interna, tanto externa como externa. Es una de las maniobras que menos daño puede causar. Y esta maniobra es mucho más sencilla. Lo que hago, yo fijo mi mano en la cabeza del húmero, entonces en axila, y hago una tracción hacia cení, hacia superior, y voy rotando externamente, ¿no? Esta es la que le decía, contracción, contracción. Una persona pone una faja sobre la parte interna del tórax y la axila. Mientras hace tracción acá, mientras yo tracciono acá, la otra persona me hace la contra, ¿no? Y hago movimientos pequeños de rotación interna y externa. Entonces, esta es una radiografía, miren, es una fractura de húmero deficiario asociado a una fractura de cúbito y radio. Ese es un codo flotante, lo que les estaba mencionando. Acá tenemos una lesión patológica, vemos acá un trazo de fractura, ¿no? Una fractura patológica con una metáfisis. Vemos cómo está el hueso, miren, todo con lesiones líticas. Acá tenemos una fractura multifragmentaria, miren, acá es una clasificación 1, 2, C3, ¿no? Por la gran conminución que hay, miren. Acá vemos la misma fractura, miren, en una toma lateral, miren cómo están los fragmentos desplazados en punta que pueden haber lesionado la parte de blandas. Entonces, esas son las dos clases. ¿Alguna pregunta? Falta la del niño. ¿Alguna pregunta? Doctor, si me escucha. Sí. Doctor, en cuanto al mecanismo de fractura en húmero distal, específicamente supracondilio, ¿qué tipo de mecanismo? O sea, es un mecanismo indirecto, sí, pero ¿de qué tipo sería? En los niños. En los niños. Los niños mayormente es un mecanismo que puede ser por extensión, o sea, caigo con el brazo en extensión, o también puedo caer con el brazo en flexión. La mayoría de fracturas en niños son por extensión. Y cuando cae el brazo en flexión, son un poco más complejas, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría cuando llega el paciente al tópico te va a decir, estuvo jugando y se cayó y para no golpearse la cabeza puso su mano. Otro mecanismo es mecanismo directo, pero en los niños es muy difícil, salvo que sea una agresión, ¿no? Por terceros. En cambio, los adultos, recuerda que es ¿por qué? Porque los adultos a veces están trabajando en altura y al caer, caen con el codo directamente sobre el piso. Es un traumatismo directo. Entonces necesitan más energía, ¿por qué? Porque como el hueso de los jóvenes es más resistente, entonces debe ser un trauma de alta energía para poder producir y lesionar esa o si no, accidente de tránsito también. ¿Alguna otra pregunta? Buenas. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, doctor. Yo, le habla el José Fernando Taileo, también miembro del grupo. Correcto, lo escucho, por favor. Sí, pues, yo quería hacer un alcance acerca de lo que es la consulta ciudadana, ¿no? ¿Se entiende la Doctor, yo le quería hacer otra pregunta. Dime, cuéntame. Dentro del, bueno, en la lectura de la fractura de codo pediátrico, dentro de las lesiones más frecuentes está la lesión por valgo extremo. También se considera un tipo de mecanismo indirecto y también por extensión. ¿De valgo extremo? Sí, o sea, mencionan que el niño cae con el brazo extendido y tiende a forzar, la posición hacia un valgo extremo. Del Sí. valgo fisiológico que tiene, que existe. No. Claro. Sería también el Todos mecanismo tenemos un valgo indirecto. fisiológico, pero, o sea, lo que pasa cuando tú caes, eso lo acentúas y rompe los ligamentos, y al romper ligamentos también vas a lesionar las estructuras óseas por el mecanismo que tiene, por la fuerza. Recuerda que una fuerza que va desde la mano, esa fuerza, esa transmisión de energía va a incidir sobre la articulación de forma indirecta. Permite diseñar desde antes de la implementación las fórmulas de compensación más adecuadas. Según el doctor Vaz de la Universidad de Princeton, sus puntos más fuertes